Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen. Y en este día pues vamos a estudiar el estudio número 6, que se titula Fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Un título bastante que enseña mucho, ¿verdad? Y va bien profundo, dato que enseña cómo pues, y nos da un ejemplo de personas que han pasado pruebas y que se han mantenido fieles en su creencia, en su fe, a pesar de lo que pasa en la vida. Un dato bien claro que hay en la Biblia, o una historia bien clara que hay en la Biblia, es el de Job, que todo el mundo lo conoce, que a pesar de todas las cosas que pasó durante su vida, Job pudo mantenerse firme y como quiera que sea hasta lo último, y se mantuvo en su fe y pudo declarar que lo que viene, mire, las pruebas vienen permitidas por Dios para uno crecer. Entonces, y a pesar de que su esposa dijo que lo negara y todo, y el enemigo estaba que ya le había quitado todo y estaba hasta enfermo, pues él se mantuvo firme, y cuando pasó la prueba, pues Dios lo bendijo, y lo bendijo grandemente, y el enemigo pues tuvo que devolver todo lo que había robado, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y eso nos enseña mucho a nosotros como cristianos, que ahora vivimos en la gracia que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos y pues creerle lo que Jesús dice en su palabra, en los evangelios, durante la Biblia entera, para que podamos seguir echándose adelante y al final del camino, cuando ya hemos pasado la prueba, poder coger esa experiencia para ayudar a otras personas a que puedan pasar las pruebas que están pasando, y a la misma vez dar testimonio de quién es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero la base bíblica se encuentra hoy en 1 de Pedro 13, 13 al 22, vamos a leer ahora. Y los tres objetivos de la clase: número 1, profundizar en la teología del dolor y sufrimiento en Cristo, fortalecer nuestro corazón para que no decaiga frente a las pruebas, esforzarnos por ser más semejantes a Jesús en las penas y el sufrimiento. El pensamiento central dice: los sufrimientos mortifican la carne, pero a la vez vivifican el espíritu, los que viven para la gloria de Dios. El texto ahora dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 de Pedro 3:17, que lo vamos a tocar ahorita mismo. Y fíjate, cuando leemos esto en el original hebreo, es muy poco lo que cambia. O sea, que esta enseñanza bíblica, esta doctrina santa, cuando se lee en el original hebreo, es casi lo mismo. O sea, que es idéntico, lo que cambian una selección de palabras, porque al cambiarse el hebreo, como se traduce del hebreo original ahora en español, que está pues bastante tecnología, pero usan otras palabras más simplificadas para que las personas puedan entender lo que la palabra de Dios dice, para enseñarnos a nosotros a cómo instruirnos de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Pero dice así, ¿verdad? 1 de Pedro 3:13: ¿y quién es aquel que os pondrá o os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os digo amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Muy importante eso. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que el que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a él a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó
a los espíritus encarcelados. Oigan esto que es bien importante, porque aquí Pedro está hablando de cuando Jesús, cuando murió los 3 días, estuvo muerto durante esos 3 días, porque todo hay un propósito, mi hermano. Nosotros cuando morimos vamos a otra dimensión, a otro mundo de los espíritus, el mundo de los Elohim, como lo llaman. Y aquí Pedro está explicando que Jesús, cuando él murió en la carne, su alma y su espíritu fueron a las profundidades del infierno, no para predicarle para salvación a las almas que estaban perdidas allí, sino para darle testimonio de que la palabra se cumplió en él y que ellos iban a estar condenados para siempre, y que el juicio para ellos venía sin remedio ninguno, que ellos no, por lo que ellos hicieron y las cosas, los ángeles caídos, los seres divinos que cayeron, los que murieron en pecado, los que escucharon la palabra, y aún me imagino que hasta después de eso, todas esas personas que Moisés tuvo problemas con ellos, todos ellos lo vieron, y a la misma vez relata también que los que pues murieron esperándolo a él, pues él los llevó en el paraíso donde está el Padre, ¿verdad? Y lo sacó de allí para allá, porque ya llegó, como creyeron, pues ya no podía estar en el mundo donde divisaba, cuando que cuenta la historia de Lázaro, en la parte donde estaba Abraham, en el seno de Abraham, y donde estaban los condenados. No, ya salieron de esa área y lo llevó Jesús a donde está el cielo, el paraíso, para estar con los demás que mueran en Cristo también. En otras palabras, ya la muerte fue vencida ahí de una vez por todas. El cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Escuchen esto. Mientras se le preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. Fueron miles de personas, millones me imagino que fueron, porque fueron la tierra entera se dice. Hay 2 versiones que dicen que una en la inundación, pues el diluvio fue regional, y otros que dicen que fue mundial. Las dos pueden ser que estén bien, porque hay pruebas de las dos cosas. Que entiende que una región completa entera se puede hundir en agua y Dios la puede sacar a flote después. ¿Me entiende? Para Dios no es nada imposible. Pero lo importante aquí es que, y otra cosa que les quería decir, en el libro de Jasher, que es un libro judío que habla más detalladamente del libro de Génesis, dice que Dios le dio a Noé 120 años para predicar el evangelio, para ver si esa gente se arrepentía. Y por 120 años Noé estuvo predicando con su familia y todo eso, y ellos nunca se arrepintieron. Pues Dios le dio hasta el arca, que habla, porque lo que viene es juicio para ellos. Y así mismo fue. En otras palabras, Dios le dio más de una generación y media, se puede decir, para que ellos se arrepintieran, ¿me entienden? Y no lo hicieron. Una generación y media digo, porque la Biblia data más adelante que el 70-80 es una generación para nosotros, y hacer 120 años, pues ya estamos hablando de una generación y media completa que Dios le dio chance para que se arrepintieran, y no lo hicieron. Pero vamos a continuar leyendo, y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habido subido al cielo hasta la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Fíjense en esto lo que está diciendo aquí: ángeles, potestades y autoridades. Son 3 cosas muy diferentes. Los ángeles son mensajeros, lo que dicen en hebreo malaquín. Las autoridades, pues se cree que son los hijos de Dios, los que dicen Bene Elohim, que son muy distintas a los términos que te estamos hablando, como 3 niveles aquí hablando. Puede ser que sean más. Una persona dice que son más niveles los que hay en la jerarquía de Dios, ¿verdad? Que en cuestión de los seres divinos que están en el cielo. Pero aquí dice la palabra que Jesús está por encima de todos ellos. La palabra también dice que el Señor le dijo, vamos a ponerlo así. La palabra dice que a través del Espíritu Santo, David pues dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi destra y pondré a tus enemigos como si fuera un step stool, que viene siendo una donde se ponen los pies. Los enemigos le iban a poner sobre los pies de Jesús, que Jesús iba a poner los pies sobre ellos como que dice, para mantenerlos ahí humillados.
Ese es el poder que Dios le da a Jesús como su Hijo, su potestad sobre todo para encima de todos estos seres que están aquí. Y otra cosa que quería recalcar, que cuando otra cosa de la que habla el diluvio, que nos enseña que es muy parecido al bautismo en agua, dato que el agua purifica. Y el hombre cuando pues se zambulle en el agua, pues ya está muriendo así para el viejo hombre, y cuando sale para afuera va a ser una nueva persona para Dios, dejando las cosas viejas de atrás en el mundo y siendo un hombre nuevo en Cristo para dedicarse a servirle al Señor. Son cosas muy tremendas que están recalcadas en este capítulo. Hay un montón de cosas tremendas que si vamos a entrar dato por dato a explicar todo esto, hay libros escritos de esto, mi hermano. Son libros. Hay muchos que están en inglés que son tremendos, del doctor Michael Heiser, que están tremendos esos libros, que si tiene tiempo, pues quiere comprar un dinerito que no quiero que lo puedo usar, ¿verdad? Compres un librito de ese, si sabe leer el inglés, pues métase ahí y estúdielo, porque usted ve las cosas tremendas que ese varón habla, que él lleva enseñando la Biblia por muchos años, y ahorita tiene una escuela, está corriendo una escuela de teología que enseña la palabra de Dios dirigido del hebreo al inglés, y las cosas como correctamente van traducidas para que pueda la gente entender más para allá. No es que critiquemos la Biblia, no se está hablando de esas cosas, simplemente que las traducciones muchas veces son unas palabras que daban un sentido que cuando lo traducimos correctamente como va, pues nos enseña mucho más profundo de lo que dice la palabra actual. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que la introducción, que la persecución ha sido siempre la táctica del diablo para que proclamemos las verdades del evangelio a las personas. Esto se ha visto tanto en las páginas de la Biblia como en la historia de la iglesia. Aquí está la segunda parte del capítulo 3. Vuelve el tema de los sufrimientos, pero desde una nueva perspectiva. Aquí nos habla del dolor intrínseco de los padecimientos por causa de la justicia, como de la bienaventuranza de los cristianos que sufren por dar a conocer su fe. A veces la persecución viene como prueba, como una escuela para el sufrimiento de la fe y la afirmación de la convicción del creyente. La manera en que el cristiano reacciona ante los ataques del enemigo indica cuán cerca o lejos está el Señor. Fíjate, y muy cierto, porque si la persona está bien espiritualmente, que está bien sujeta a las cosas de Dios, cuando vienen las pruebas no se hace pedazos, sino que se mantiene firme y sigue, aunque sea con lucha y prueba, haciendo la voluntad de Dios hasta que se cumple el tiempo. Porque, mi hermano, nada en esta tierra que es terrenal dura para siempre, mi hermano, nada. Y unas pruebas, tanto como los sufrimientos, con un día van a acabar, o va a haber un tiempo de felicidad, o va a cambiar. No vamos a quedarnos así, ¿me entiendes? Por lo tanto, si nos mantenemos firmes en el Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos consuele, que nos dé fuerza para seguir echando hacia adelante, nos va a hacer. Y eso es lo que quiere hablar el escritor aquí, de que cuando hacemos esas cosas, pues podemos ascender a otro nivel espiritual mucho mejor, y podemos ayudar a otras personas que están pasando situaciones similares, que lamentablemente a lo mejor no están en el mismo nivel espiritual que nosotros estábamos cuando pasamos por esas pruebas o algo parecido. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, puede haber una persecución para los que hacen el bien. O una pregunta, ¿verdad? Hay mucha lógica en esta promesa divina, pues si nuestro Dios cuida aún de los que deshonran su nombre y desobedecen su palabra, ¿cómo protegerá a los que se esfuerzan por hacer su voluntad? Aunque se trata de una promesa condicionada, no deja de ser una de las más alentadoras para el creyente. Pensando en esta palabra, el apóstol, y en otras promesas de las Escrituras, casi podríamos asegurar que los hijos de Dios no les tiene que llegar ningún mal. No obstante, la prueba de Job, como lo habíamos hablado, la persecución de Jeremías y los sufrimientos de Jesús tienen una lección muy clara para que no ilusionemos tanto.
A pesar de la promesa del versículo 13, Pedro en el 14 descarta la posibilidad de que a un creyente más fiel tenga que sufrir. O sea, no descarta la posibilidad. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si no os llega persecución, ¿qué debemos de hacer? Pedro dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otra palabra, no se turben. ¿Por qué? Porque Jesús venció al mundo, Él lo dijo ya. Todo lo que le estamos hablando nosotros, ya Jesús pasó por eso, ¿me entiendes? Y lo venció, que tenemos que fijarnos en Él. Cuando nos fijamos en Él, cuando venga la prueba, se hace un poquito más fácil nosotros sobrellevarla. Y hay otra cosa que le quería decir, Dios no nos da pruebas que no podamos resistir, no es injusto, ¿me entiendes? Pero si no nos fijamos en el Señor, nos fijamos en la prueba, vamos a tener siempre problemas. Y nunca vamos a poder salir adelante de la manera que Dios quiere que salgamos, porque estamos fijándonos en la prueba en vez de poner nuestros ojos en el Señor. Vamos a continuar leyendo, dice. Aquí se nos presenta 3 pasos de que debemos dar para pasar la prueba con éxito. Dice, número 1, santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad y obedecerle en todo. El temor a Dios nos hace echar fuera todo pecado y toda desobediencia. Punto número 2. Está preparado, dice, la ignorancia de lo que Dios dice, su palabra conduce a la gente al error. Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Punto número 3. Presentar defensa a la palabra, que significa la palabra defensa, la traducción del término griego apología, el cual se refería a las declaraciones que se presentaban ante los tribunales, pero aquí Pedro alude a todo aquel que os demande razón. Si estamos preparados en la palabra, podremos hablar de nuestra experiencia con Cristo con mansedumbre y reverencia. Exacto, no vamos a tener que pelear porque hay gente que no se prepara para mí, se frustran cuando le hacen palabras o preguntas difíciles porque no saben contestar, no están preparados. Pero si nos preparamos constantemente leyendo la Biblia un poco todos los días, dejándonos llevar por la dirección de Dios, para qué área meternos más totalmente, pues entonces no vamos a tener problemas. Dice que algunos preguntan que qué área. Bueno, dependiendo de las cosas que uno enfrenta diariamente, en los barrios donde uno vive, el área donde uno trabaja, pues ahí es que uno se va preparando más o menos de acuerdo a lo que uno ve, usando la sabiduría de Dios. No quedándose en la ignorancia, porque no quise que porque nos quedemos ignorantes, pues no podemos hablar. No. Tenemos que prepararnos todos los días cuando lo podamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras porque en ellas hallaríamos la vida eterna. Por lo tanto, si la escudriñamos, nos vamos a ir aprendiendo constantemente más y más para cuando lleguen esos momentos difíciles poder enfrentar la situación con sabiduría, amor y entendimiento acerca de la palabra para instruir a aquellos que la necesitan. Vamos a continuar leyendo. Y dice el apóstol, exige también que el creyente tenga siempre una buena conciencia. Esto significa estar a cuentas con el Señor de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo y convenza a los que los escuchan y los que murmuran de nosotros queden avergonzados. Porque va a decir, no, que este va a salir, va a reventar y le va a caer un galletazo al otro. No. Cuando tú viene uno y habla correctamente como uno tiene que hablar, pues ya quedó en vergüenza porque no hizo lo que él pensaba que iba a hacer. ¿Entiendes? Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 14. El autor se refirió a la posibilidad de que como cristianos suframos por causa de la justicia. Estas palabras fueron expresadas primeramente por Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:12. La justicia en estos pasajes es la norma de rectitud del reino de Dios, no la de los hombres. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El sufrir por la causa de nuestra
puede tener algún valor moral para nosotros, pero no en lo que se refiere al reino de Dios. Pero cuando alguien sufre por la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, sus padecimientos no son en vano. Se convierten en una confirmación de su dedicación a Dios a causa de cualquier sacrificio. Tenemos mucho testimonio de que como la sangre de los mártires de la fe ha servido como fertilizante para el crecimiento de la obra de Dios. Continuamos leyendo. Pedro testifica que Jesús padeció una sola vez por los pecados, y los católicos enseñan que en el ofrecido cada vez que celebran la Eucaristía. Los católicos enseñan que Él es el ofrecido cada vez que celebran la Eucaristía. Según ellos, cuando se levanta la hostia, que es el pan que ellos comen, este se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, conocida como la transubstanciación. Ellos están negando la eficacia del acto salvador de Cristo en la cruz para complementarlo con el sacramento. Pero el tema central de Pedro en este pasaje es el sufrimiento de los justos, tomando como ejemplo los padecimientos del único justo delante de Dios, Cristo Jesús, el justo, que padeció por los injustos para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 3:18. Además añade Pedro que Jesús fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto hace alusión a la enseñanza bíblica de que si tuviéramos que dar nuestra vida por la proclamación del Evangelio, lo único que sufriría sería nuestra carne, y nuestro espíritu tiene asegurada la existencia y la gloria para siempre. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas teme, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. Con otras palabras, pueden matar a estos cuerpos, pero el alma vamos a ir al cielo. Vamos a estar con Jesús y no tenemos que preocuparnos, porque un día nos va a levantar la resurrección cuando pida a nosotros que nos resucitemos para transformar nuestros cuerpos y ser glorificados y no a la boda del Cordero, ¿verdad? En la palabra, para decir la verdad, la palabra dice que los muertos de Cristo resucitarán primero. En otras palabras, ellos murieron, los que mueran van a resucitar primero. Y los que queden vivos son los que van a ser transformados junto con ellos para ir al cielo y ir a la boda del Cordero, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo. Dice: todos los comentaristas bíblicos reconocen que estos versículos constituyen uno de los pasajes más difíciles de los escritos de Pedro. Tal parece que al hacer esta declaración el apóstol tenía en mente varias fuentes bíblicas como Hechos 2:27 y Efesios 4:9. Este pasaje es un paréntesis que habla de la obra que Cristo realizó en espíritu, predicando a espíritus de otras generaciones. Esta actividad de nuestro Salvador corresponde a un momento histórico distinto del ministerio que desarrolló en la tierra. En cuanto al momento auditorio, el propósito de dicha predicación, existen muchas teorías. Las dos más notables opuestas entre sí son las siguientes. Número 1, sucedió en el tiempo de Noé. Algunos entienden que esta predicación fue realizada por el Espíritu de Cristo en el tiempo de Noé por medio de la construcción del arca, tipo del Evangelio. Y el punto número 2, sucedió entre su muerte y resurrección. El propósito fue dar testimonio de la realidad del plan eterno de Dios. Continuamos leyendo. Dice: lo último que hizo el apóstol en la anterior nota paréntica fue referirse al diluvio como la figura del bautismo en agua. Ve lo que habíamos hablado primero. Noé y los suyos pasaron bajo la inmensidad del agua que cayó durante 40 días y 40 noches. Aquel fue el cuadro ilustrativo de lo que sucede con el creyente, que por un acto de la misericordia de Dios puede refugiarse en el arca, que es el Evangelio de Jesucristo.
Luego es sumergido bajo el bautismo de las aguas, en el cual se simboliza la limpieza para la vida nueva. Simbólicamente, el diluvio limpió a los pocos que estaban dentro del arca, a diferencia de la multitud de los pecadores que murió ahogada. De igual manera, el bautismo en agua simboliza la limpieza espiritual de los pocos que estamos en Cristo, en comparación al resto de la humanidad que nos respondió al llamado de Dios. Continuamos leyendo. La victoria absoluta de Jesús sobre sus padecimientos, su muerte y su sepultura se empieza a alcanzar en la resurrección, para consumarse con su ascenso a la diestra de Dios. Y la esperanza del cristiano consiste en que Jesús, después de dar vida para redimirlo y resucitar de la muerte para vivificarlo, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Dos razones tuvo Jesús para estar al lado derecho del Padre. Número uno, interceder constantemente por los que nos acogemos a su gracia y su misericordia. Hebreos 7:25. Ejercer autoridad sobre los ángeles, autoridades y potestades, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110 y Hebreos 1:13. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que todas estas cosas que hemos leído ahí es pura doctrina santa, que lamentablemente en muchos lugares no se predica hoy. Y si lo predican bien rápido para que la gente lo entienda. Y no está bien eso, porque encierra muchas cosas muy profundas, estas palabras que está hablando el apóstol aquí en esta carta que escribió. Pero vamos a hacer el resumen general que dice: hemos analizado que el tema general de este pasaje es el valor de los sufrimientos por causa de la justicia. En el 3:15 se indica, número 1, santificar al Señor en nuestro corazón. Número 2, estar preparados y dispuestos para dar testimonio del Evangelio. Número 3, presentar defensa y dar respuesta de todo que se nos pregunta acerca de la esperanza que hay en nosotros. Cristo murió en la cruz, pero ese mismo padecimiento nos salvó y nos ha llevado a Dios. Jesús murió, pero también resucitó victorioso, sin antes haber dado testimonio de su poder a todo el mundo. Ni siquiera los que perecieron por el diluvio tendrían excusa para que ellos mismos que les predicó Jesús en espíritu. El diluvio simbolizó la limpieza de Noé y su familia, así como el bautismo en agua es un simbolismo de la limpieza nuestra. Qué cosa muy profunda eso, y da mucho que decir y enseña bastante. Date que en estos días, como lo habíamos hablado hace unos cuantos minutos, no se enseña esta santa doctrina así para que la gente pues se edifique y se prepare mejor, ¿verdad? En la palabra. Hoy en día pues escuchan las cosas mal y que se quede mal, pero no tiene que ser así. Nosotros podemos hacer un cambio estudiando la palabra como tiene que ser, para poder predicarla como tiene que ser y vivirla como tiene que ser. Vamos a hacer las 5 preguntas de hoy, que dice la número 1. Según Pedro, ¿qué deben hacer los creyentes si los aliados de Satanás los atacan? La respuesta dice: no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. La pregunta número 2 dice: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente a los que los persiguen y denigran? 3 puntos que dice, o mejor dicho 2, perdón. Y santificar al Señor en su corazón y estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La tercera pregunta dice: ¿qué significa tener una buena conciencia? La respuesta dice que es estar en cuentas con el Señor de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo y convenza a los que lo escuchan. La cuarta pregunta dice: menciona las 2 razones que tuvo Jesús para estar a la derecha del Padre. A la derecha del Padre.
Número 1 es interceder constantemente por los suyos. Número 2, ejercer autoridad sobre los ángeles, autoridades, potestades, hasta que todo esto puesto bajo el estado de sus pies. Y la última pregunta, número 5, dice: ¿en qué forma simboliza el diluvio al bautismo cristiano? Y la respuesta dice: el diluvio simbolizó la limpieza de Noé y su familia, así como el bautismo en agua es un simbolismo de la limpieza nuestra, o la limpieza de aquello pues que creemos en el Señor. Fíjate que hay personas que se discuten porque hay iglesias que son antiguas, que todavía pues hacen el bautismo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y ellos dicen pues que en el original hebreo pues nada más dice sangre, carne, me parece que agua, y es lo mismo, es una sola cosa. Pero mi hermano, se está haciendo por el nombre del Señor, y lo importante es que va a haber un cambio en la persona, ¿me entiendes? Como sea la traducción diferente, nunca va a haber dos Biblias que tengan diferentes títulos, o mejor dicho, dos Biblias que tengan